Hoy vamos a visitar la isla de Cozumel y para llegar al ferry estamos bajando por la calle Primera Sur con Quinta hasta el mar, es donde vamos a toparnos con el ferry para que nos llegue a la isla. Bien, pues yo ya estoy en el muelle a punto de abordar el ferry. El boleto es de 600 pesos en primera clase y de 500 pesos el boleto normal. Estoy llegando, véanlo. Por cierto, yo voy a tomar el ferry de las 10 de la mañana, pero estos son los horarios. Pues así se ve el ferry en la parte de adentro, miren. Y por aquí vamos a ver la primera clase. Pues ya nos vamos y el recorrido va a durar 35 minutos. Ahorita me encuentro en el malecón de la isla y miren lo que tengo detrás mío. Las ruinas de un barco. Vean. Por cierto, aquí en esta isla hay un lugar de barcos hundidos que puedes visitarlo y nadar sobre ellos. Pero desafortunadamente hoy me tocó muy mal clima, así que no voy a poder visitarlo. Igual vamos a hacer otras actividades súper interesantes, pero primero vamos a desayunar. Pues es hora de desayunar y voy a ir a un lugar que se encuentra a solo una cuadra de la playa sobre la calle 6 Norte, se llama Maple y está ahí. Estoy a punto de desayunar y yo pedí unos hotcakes. Esto cuesta tan solo 85 pesos y mi cafecito cuesta 25 pesos. Se ven deliciosos y los voy a poner. Pues ya terminamos el desayuno, ahorita estamos en el centro. En el mercadito de aquí. No sé si es el oficial, pero venden muchas cosas. Y bueno, para movernos nosotros decidimos rentar un auto. El más barato, por cierto, está en 600 pesos y es un Chevy convertible, ahorita lo van a ver. Porque nos vamos a mover de un lado a otro y el taxi pues nos va a salir casi lo mismo. Después de estar en el auto por aproximadamente 15 minutos, hemos llegado a nuestro primer destino. Se llama Tortugas. Tienes que pagar un day pass de 200 pesos, incluye estacionamiento, 2 bebidas y dicen que tienen juegos adentro, así que vamos a conocerlo. Estoy en el Beach Club Tortugas y vean lo que tengo detrás mío, es un trampolín en el agua, así que vamos a brincar. ¿Ven estos labios aquí? Son míos. Hay obstáculos antes de llegar al trampolín grande, pero cuando llegas yo ni siquiera puedo parar.
con el siguiente obstáculo. Tengo que pasar una pirámide. Estoy en la cima y vean, aquí me voy a aventar. Ya fue demasiado brincar por hoy. Estoy viendo el cielo, amigos. Miren el cielo conmigo. Bien, pues hemos terminado con unos inflables, eran divertidísimos. Y ahorita vamos a snorkelear. Aquí tengo mi equipo completo, casi completo, mi chaleco, y vamos a ver qué encontramos en el mar. Pues ya hemos terminado en este beach club, la verdad es que estuvo súper divertido y pues vamos a seguir conociendo la isla. Estamos dándole la vuelta a la isla y antes de llegar a nuestro destino, que pronto verán, nos encontramos con un bar. Lo que me llamó muchísimo la atención es el oleaje que hay aquí en este lado de la isla. Se llama Punta Sur y vean, vean, vean. Es demasiado. Y bueno, vamos a entrar al bar que se llama Reggae. No sé cómo se pronuncia, pero vamos allá. Amigos, no se brinquen los topes. 45 Avenida Licenciado de García, 5 de Comandante Reyes, 5. Y bien amigos, esta fue mi última parada. Espero les haya gustado el video y nos vemos en uno próximo. Adiós.